Buen día. Me gustaría saber cómo vienen con las clases en las comisiones. ¿Ya tuvieron el segundo parcial? No, la No, el comisión día jueves, 4 el el día jueves. jueves, el jueves, Este jueves, sí, bien. Esa es la es comisión 4. oral, No, no. es oral, el Ah, parcial es oral, el ¿qué parcial es comisión? cuatro. El viernes tuvimos parcial en la comisión 6 que yo participé. Ah, ok, también las 6. Bien. ¿Y la comisión 4 está los días jueves o viernes? La comisión Jueves por 4 la está mañana, los de 8 a 10, martes y y jueves jueves. de 8 a 10, jueves de 8 a 10. Ah, bueno, han cambiado de horario. Bien, bueno, Profe, perdón, la comisión 7 todavía no rindió y rendimos el 4 de noviembre. muy Oral. bien. Eh, yo veo nada más conectados a 8 alumnos, 8 estudiantes. ¿No hay nadie más? La única que pidió fue Esmeralda, por problemas de conectividad, que dijo que iba a estar sin cámara. Uy, se me cerró mi ventana. Esperen que ahora estoy a jura. Bueno, voy a esperar Profesor, a que se a mí me conecten con aparece. cámara y después voy a empezar a dar la clase. Y recuerden que es una cuestión de respeto tener la cámara encendida. Perdón, a mí me aparece, visualizo donde dice participantes 74. ¿Puede ser? Sí, pero si no los veo, no somos 74, ¿verdad? Somos los que Ah, estamos ok. acá. Si no No los había veo, no están. comprendido. Lo que no se ve, Perdón, no había comprendido. bueno, viendo que estamos en este avance de la materia donde empiezan a ser evaluadas con la segunda instancia, vamos a hacer entonces un repaso de dos temas. Uno es terminar de ver los derechos reales sobre cosa ajena, y entonces vamos a ver el derecho de servidumbre, así tienen una noción. Y vamos a ver también, corto, pero lo vamos a ver y sepan que hay clases grabadas, como para que puedan tener de material de ayuda sobre la afectación a vivienda, también que es una temática que se evalúa en este parcial. Muy bien. ¿Sí le puedo compartir pantalla? Ya te hago host, pero tengo entendido que sí. Ah, A ver ahí. sí, ahí está. Bueno, para ir viendo y haciendo un repaso, recordemos que existe una clasificación legal en cuanto divide los derechos reales sobre los que recaen sobre cosa propia y los que recaen sobre cosa ajena. ¿Y por qué es importante esta división o clasificación? Bueno, porque nos va a mostrar distintas características que hacen a cada una de estas grupalidades, de acuerdo a que recaigan sobre cosa propia o que recaigan sobre cosa
ajena. ¿Cuál es la característica de los derechos reales que recaen sobre cosa propia? Bueno, la más importante es que todas tienen una eventual perdurabilidad en el tiempo, ¿sí? El derecho real de dominio es perpetuo, la propiedad horizontal está pensada para durar por mucho tiempo, si bien puede ser desafectada. El condominio también no llega a tener un límite temporal, pero está prevista la partición cuando las partes así, cuando si los cotitulares así lo deseen, salvo los casos de indivisión forzosa. Y los conjuntos inmobiliarios tienen el mismo régimen que la propiedad horizontal. Entonces, cuando nos adentramos al estudio de los derechos reales sobre cosa ajena, tenemos que tener en mente el principio que se ha estudiado en el artículo 1943, el principio de exclusividad, ¿sí? Donde el derecho real de dominio, que se aplica a todos los derechos reales, porque es el marco que se le va a dar a la estructura de todos los derechos reales, nos dice que el derecho real recae sobre una sola persona. El dominio es exclusivo y no puede tener más de un titular. ¿Bien? Entonces, cuando se constituye otro derecho real, estamos ante el carácter doctrinario que nos dice Elena Hayton de elasticidad. Se desprenden algunas facultades para estar en cabeza de otro titular y quien constituyó tolera esa carga real hasta tanto el gravamen se extinga. Entonces, estamos ante un dominio desmembrado. ¿Qué derechos reales desmembran al dominio? Todos los que se constituyan porque le sacan alguna de las facultades, inclusive la hipoteca, que el titular de hipoteca tendrá un cierto control sobre el inmueble, aún estando en poder de su titular. Entonces, cuando estamos ante el derecho real de usufructo, el derecho real de uso, de habitación y también de servidumbre, vamos a encontrar que se extingue cuando no se usa. ¿Y por qué esto? Porque el legislador entiende que es necesario que los bienes tengan una circulación en el comercio. Si son bienes inmuebles, bienes raíces, estamos hablando de la importancia en el tráfico jurídico inmobiliario, que a través de las distintas transmisiones, el Estado recauda dinero cuando percibe los impuestos y a la vez los inmuebles tienen mejores valores porque incrementan sus valores de acuerdo a las mejoras que las partes le van haciendo. Está demostrado sociológicamente que cuando la persona es dueña y tiene título de propiedad, realiza mejoras sobre el inmueble. Compra determinada propiedad y entonces le conecta el gas natural, le pone los servicios, construye, y hace mejoras a esa misma edificación. Y bueno, hoy nos toca ver este derecho real que va a tener como característica darle mayor autonomía a las partes en tanto la contratación, ¿sí? Que va a ser la fuente de este derecho real. Bien. ¿Se ve ahí? Sí, ¿no? Bueno, las Sí, sí. servidumbres. Vamos a leer. A ver si está acá. Profesora, Bien, una consulta. sí. Usted acaba de decir recién que cuando no se utiliza el derecho, se pierde, ¿no? Se extingue por el no uso al término de los 10 años. Se extingue por el no uso. Fenómeno, al término de los 10 años. Esa es
digamos, yo lo entendía en el caso de que sea esporádico el uso. Por ejemplo, una No, no. servidumbre de No paso. no debe existir el uso por el término de los 10 años. Vamos al derecho de usufructo, que lo vimos 2 clases atrás. Ujú. Imagínense que el usufructuario no realiza mejoras, no tiene la posesión del inmueble, simplemente se constituyó el usufructo y no ha tenido la posesión del mismo. Entonces, el nudo propietario que está viendo impedida su posibilidad de extraer el beneficio económico sobre ese inmueble, solicita judicialmente que se extinga el derecho real constituido por él, ¿sí? En tanto, el titular del derecho real de usufructo no hace uso de la cosa. ¿Mm? Fíjense que esto lo vamos a ver en todos los derechos reales sobre cosa ajena, y cuando estamos hablando de el derecho real de superficie, que es su bisagra, en tanto en parte recae sobre cosa propia y en parte recae sobre cosa ajena, se le va a dar ese término de 3 o 6 años en caso de que si se destruyó la plantación o forestación o se destruyó por alguna inundación, un terremoto, algún problema edilicio, la edificación tendrá 6 años para retomar ese negocio, esas edificaciones, esas plantaciones, esas forestaciones. ¿Sí? Perdón, Solo y solo en en ese el caso de superficie. está bien. Y en ese caso se hace en sede judicial, se intima a que lo... Siempre No, y con la constitución del derecho real, eso. que No, que decía que en ese caso se lo intima a que ejerza su derecho a responder si lo va a usar o no lo va a usar. Punto. Eso, es el proceso ese. Más allá bueno, de que haya vencido, porque la otra es que si venció, pasaron más de los 10 años, yo directamente puedo pedir, che, no lo usó, punto. Se le cayó. Ahora siempre lo van a intimar a decir si ya venció el plazo de 10 años, por ejemplo, ¿no? no, por eso no es necesario la intimación. También se puede demostrar, habiendo pasado 10 años, caducó de pleno derecho porque es legal. Estamos siempre con normas de orden público. Correcto, Entonces, está bien, está bien. bien. Estaba haciendo una composición de situación, una situación que se produzca, Claro. Bueno, es como que acá hay que ver también los intereses de las partes, ¿no? Imaginemos que este usufructo es un comercio y realmente es redituable. Y la persona que tiene la nuda propiedad no tiene el dinero suficiente como para poder llevar a cabo ese comercio. Y mientras que funciona el comercio, el inmueble tiene un mayor costo y está en funcionamiento. Entonces sí se puede intimar a que bajo apercibimiento de no uso se lo dé por extinguido en tanto se cumpla el plazo legal. Pero eso sería previo. no, Si está bien, ya sucedieron los 10 años, se puede pedir directamente la extensión. Ahí siempre tenemos que estar a la situación de hecho. correcto. Muy bien. Bueno, Perdón, vamos a... profesora, Sí, disculpe. decime, Julián. Este no uso no constituye una alteración de la sustancia, porque en el caso de los derechos, el menoscabo de los mismos, o sea, el no ejercitarlos, no constituía también una alteración de la sustancia, en cuyo caso un supuesto de extinción. Claro, pero ahí sería la alteración a la sustancia a través de una acción, no a través de una omisión. Entonces, en este caso no habría alteración a la sustancia. Hay Muy un amable. fallo muy lindo, muy gráfico sobre el no uso del derecho real de usufructo. Está en la Comisión 5 y lo van a encontrar en las cátedras virtuales de la Comisión 5 con letras NH sobre reivindicatoria. Es un juicio donde una pareja se separa y el señor le había constituido a la señora el derecho real de usufructo. Por el no uso de 10 años, el señor se defiende de esa acción reivindicatoria que la señora entabla, diciendo que ya habían sucedido los 10 años y ante el no uso se había extinguido el derecho de la señora
a reivindicar ese usufructo. En el caso puntual, el hecho del no uso había sido consecuencia de la violencia de género física y simbólica que había tenido este señor, donde la señora había quedado internada. Entonces, se entiende que el móvil del no uso no fue por un desinterés, sino que fue una consecuencia de la relación de familia y la violencia que existía en esa relación. Entonces se reivindica el derecho de usufructo a favor de la señora. Fíjense también cuáles son los motivos y la importancia de ver cada caso en particular. Tenemos en las cátedras virtuales de la profesora titular otro fallo de Walmart, donde además del derecho de usufructo, se habían pactado por contratos conexos distintas obligaciones. Ante la falta de cumplimiento de esas obligaciones, se le pide que se extinga el derecho o el proyecto que habían estipulado por el plazo de 50 años, donde se iba a constituir 20 años un usufructo, 10 años una locación, 20 años nuevamente el usufructo. Y entonces esta sociedad dice, momento, no se cumplió con esto, entonces tampoco te vamos a volver a constituir el derecho de usufructo. Y por ser unas cuestiones patrimoniales, terminan decidiéndolo con un arbitraje en vez de en sede judicial. Pero ese fallo nos muestra también cómo se puede utilizar con la intención del comercio y también ver qué pasa ante el no uso y las formas de extinción, ¿verdad? Bueno, cuando ahora veamos en la servidumbre, nos tenemos que plantar un poquito en otro lugar. ¿Por qué? Vamos a leer la definición y ya van a empezar a darse cuenta. La servidumbre es el artículo 2162. La servidumbre es el derecho real que se establece entre dos inmuebles y que concede al titular del inmueble dominante determinada utilidad sobre el inmueble sirviente ajeno. La utilidad puede ser de mero recreo. Y vamos a quedarnos en esta diapositiva porque miren la importancia. Siempre en la estructura del derecho real de superficie va a haber dos inmuebles, sin importar en qué clasificación de servidumbre nos estemos parando. Ya vamos a avanzar, pero van a ver que hay distintas clasificaciones. Las legales hoy son reales y personales, positivas y negativas. Se discutía antaño si la servidumbre personal tenía que ver con dos inmuebles o no. Si al ser personal un solo inmueble estaba involucrado y el otro era la persona. La definición legal actual cierra esa discusión al decir que la servidumbre recae o se establece entre dos inmuebles. Al menos dos inmuebles. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se va a tratar el contenido de este derecho real que no se ejerce por la posesión, sino por actos posesorios, cuando se puede? Porque vamos a ver que se va a ejercer tanto cuando existe una abstención por parte del dueño del fondo y al otro le entrega una utilidad, como por ejemplo la utilidad de la contemplación de la vista al mar, la contemplación de la vista del río, de la montaña. Y entonces ahí no hay un acto posesorio, porque ¿quién puede juzgar cuántas veces se ha visto el río, se ha visto la montaña o el mar? ¿Sí? Entonces, a veces simplemente se establece con el título y no tiene acto material alguno, y otras, como mencionaba Daniel, existe la servidumbre de paso, donde la persona puede pasar por otro inmueble y entonces ahí realiza actos posesorios que no alcanzan para revestir la calidad de posesión, porque la posesión la tiene el titular del inmueble. Entonces, nunca se pierde la titularidad cuando se constituye la servidumbre, sino que se
permite hacer determinada acción, como por ejemplo pasar por el fondo, o se compromete a no ejercer determinado derecho, como por ejemplo sería edificar en altura y taparle la vista al vecino de atrás, en tanto se haya constituido este derecho real de servidumbre. ¿Sí? Entonces, son dos inmuebles. Los inmuebles van a tener nombres, en este caso. A uno le vamos a llamar inmueble dominante y al otro inmueble sirviente. El inmueble sirviente va a ser el de aquel titular que deje hacer a otro. Deje pasar por su terreno, deje utilizar el predio si tiene juegos. Se utiliza mucho, ¿saben? En dónde, en los countries. Si bien desde el 2015 los conjuntos inmobiliarios tienen la obligación de constituirse a través de la figura de la propiedad horizontal, hemos visto que en la provincia de Buenos Aires, a través de la ley del suelo, desde el año 77, otra forma que se utilizaba para afectar a conjuntos inmobiliarios, barrios cerrados o clubes de campo, era a través de una sociedad anónima o una SRL, una asociación que nucleara los servicios y después el resto todas parcelas independientes de los titulares de esas parcelas que iban a tener a través de servidumbres la posibilidad de utilizar esos servicios que brindara la asociación civil, la SA o la SRL, ya sea el Zoom, las canchas de polo, las canchas de fútbol, cualquier servicio que brinde, ya sea club de campo o barrio cerrado, ¿sí? Entonces ahí se utilizaba mucho la servidumbre y eso lo van a ver porque si bien existe, de acuerdo al 2075, la obligación de adecuar la figura de la propiedad horizontal, aún esto no se ha llevado a cabo de manera acabada. Les diría que todavía no se han dado las adecuaciones por un problema técnico de que no está regulado de qué manera adecuarse. Y entonces, cuando ustedes soliciten un folio real para ver la situación jurídica del inmueble, van a ver que existen aún estas servidumbres y están totalmente vigentes. ¿Sí? ¿Y de qué se trata? La servidumbre de paso predial de uso real y porque tienen nombres así muy complejos y completos. Bueno, significa eso, que la persona puede hacer una utilidad de ese predio, aunque sea, como dice la definición legal, de mero recreo. ¿Sí? Utilizar la pileta, el solarium. Bien. Bueno. Es un derecho real que se ejerce sobre inmueble ajeno, ¿sí? Siempre es registrable porque recae sobre dos inmuebles y entonces también se tiene que constituir por escritura pública, artículo 1017, inciso A. El titular del derecho real. Profesora, Sí. una pregunta. En caso de que demande costos, ¿el titular dominante sería el que tendría que encargarse de esos costos de mantenimiento, por Bueno, ejemplo? muy importante, muy importante. A ver si lo veo acá. Vamos a tomar el programa. Vamos a tomar el programa que en el punto 1 o 2 dice obligaciones de hacer. Ah, por eso. Vamos, Como mi eso, porque esta es información, pregunta de cajón en los exámenes. Muy bien, un momento. Dice así. Definición legal, análisis crítico, caracteres, que es esto que estábamos viendo en la estructura, objeto. Y fíjense que el punto 2 nos dice obligaciones de hacer y servidumbres. Atentos, atentas a esta explicación. Nunca, jamás, bajo ningún aspecto, la servidumbre puede constituir en una obligación de hacer. Nunca, jamás.
las obligaciones son dejar hacer, dejar pasar, pero nunca hacer. Y entonces, cuando encontramos que para poder pasar por el inmueble ajeno es menester realizar un camino, ese camino es cortar el pasto, ponerle piedritas, asfalto, siempre tiene que estar bajo los costos del titular del inmueble dominante, que es el que toma el beneficio del otro inmueble. Nunca, jamás, bajo ningún aspecto, el titular del inmueble sirviente tiene que hacer algo, sino es dejar hacer, dejar pasar, ¿sí? O dejar de hacer uno mismo, no edificar, pero nunca, jamás una obligación de hacer. Bien. Profesora, ¿y si ¿Sí? beneficia a ambos? No. Tampoco. ¿Así se pongan de acuerdo? Daniel, me estás haciendo una pregunta de posgrado, te la voy a responder, pero espero que el resto de los estudiantes no se confundan. Dentro de toda contratación existen los contratos conexos, ¿no? 1073, 1074. Entonces, perfectamente se podría, no por la servidumbre, sino por un contrato anexo, establecer como vos estás diciendo. Bueno, sí, un compromiso de cortar el pasto, pero esto no puede ser nunca, jamás parte de la constitución del derecho real de servidumbre, ¿sí? Y que se entienda que van a ser excepciones totales. Les voy a contar que en servidumbre estuvo el predio de Carrefour con el que está al lado el de Sancor, no sé si es Sancor actualmente, pero vieron que hay algo que está dejado de usar. Sí, era de Sancor. Ah, bien, Era de Sancor. bien. Bueno, ahí se constituyó el derecho real de servidumbre a los fines de ampliar el estacionamiento. Los más jóvenes no lo recordarán, pero cuando llegó Carrefour se vendía todo por $1. Y entonces las personas iban y salían con la cantidad de bolsas que les alcanzaran en sus manos. Entonces no había lugar para estacionar y se armaban unas filas larguísimas por el camino Belgrano. Entonces contrata con Sancor, que no estaba en utilidad, y creo que tampoco sigue siendo explotado el predio, pero contrata para constituir el derecho real de servidumbre y poder utilizar ese parque de estacionamiento. Entonces, ¿qué hizo Carrefour? Lo acondicionó, porque estaba totalmente dejado. Entonces realizó el asfalto, le puso los arbolitos, todas esas obligaciones son por parte del titular, del que está extrayendo la utilidad, del titular dominante. ¿Sí? Bueno, sujeto al titular del fondo dominante, objeto todo inmueble ajeno, puede recaer sobre una parte material o puede recaer sobre todo el inmueble, no por parte indivisa. Y esto es importante, lo de la parte material, porque si tuviéramos que tolerar por obligación legal lo que se llama servidumbre forzosa, el paso de otra persona por nuestro inmueble, en tanto aquel que tiene derecho a pasar por el nuestro sea un inmueble encajonado, lo que significa que no tiene salida a la vía pública, mal podría obligarse a la persona a dejarlo pasar por todo el inmueble. Entonces se le permite poder delimitar por qué lugar será el paso que se realice. No es necesario que los inmuebles sean linderos. Esto justamente hace a esta característica que se utiliza muchísimo en los clubes de campo. Entonces, de pronto la parcela o la fracción está totalmente alejada del solarium, del spa, bla, bla, y sin embargo también tiene constituido ese derecho real de servidumbre para poder utilizarlo, ¿sí? Entonces, puede haber otros inmuebles de por medio, pero que no limite el acceso
a el servicio que se pueda tomar o el mero recreo que se pueda tomar del inmueble sirviente. Los inmuebles pueden ser rurales y urbanos, los dos se constituyen servidumbre. Bueno, ¿qué es esto de la utilidad, no? Dejar hacer, las servidumbres positivas, dejar hacer, estamos diciendo dejar pasar. No hacer, estamos diciendo la servidumbre negativa. Entonces, ¿qué es no hacer? El titular del fondo sirviente no edificará a mayor altura los fines de permitirle la vista al inmueble del fondo lindero de atrás, ¿sí? Entonces puede ver al mar. Y acá lo que hablábamos hace un ratito, nunca puede consistir en un hacer a cargo del titular del fondo sirviente. Nunca, esa es la regla. Después en posgrado podrán ver las excepciones. La regla es nunca, jamás, ¿sí? Eso es lo que tienen que contestar y es lo que se tienen que llevar de la facultad. Bueno. Clasificaciones positivas y negativas. La servidumbre positiva es la carga real que consiste en soportar el ejercicio. La negativa es abstenerse de algo. Y esta es una clasificación que la van a ver bastante seguido, la de las servidumbres reales y las servidumbres personales, que tienen que tener en cuenta. En las reales, el beneficio es para el fondo, no tiene que ver con la persona. Acá en el Power nos da el ejemplo de las servidumbres forzosas. Vamos al artículo de las servidumbres forzosas. ¿Qué es esto? Miren, les voy a decir que podríamos ponerlo hasta en las clasificaciones. Están en las servidumbres que se constituyen porque las partes así lo desean, y otras que se llaman forzosas porque se exige, ya sea por la utilidad que le genere a la persona, y esta falta de utilidad le genera un perjuicio, por ejemplo, no tener agua. Entonces, existe la servidumbre de permitir sacar agua del otro fondo, ¿sí? También podría ser en los pueblos. En la provincia de Buenos Aires esto se ha dado. En pueblos pequeños que no tenían acceso al agua y entonces a través de acueductos pudieran tomar del pueblo lindero que sí tiene mayor agua. Vamos a leer la servidumbre forzosa, artículo 2166. Nadie puede imponer la constitución de una servidumbre, excepto que la ley prevea expresamente la necesidad jurídica de hacerlo. Entonces, ante una necesidad jurídica que dispone la ley, nos vamos a encontrar con las servidumbres forzosas, que no son muchas, son solo las que el código estipula y son estas. Son servidumbres forzosas y reales. Perdón, no terminamos de decir la diferencia entre real y personal. Cuando es personal, va a ser inherente a la necesidad de la persona. Es una cualidad de esa persona y entonces en base a eso se constituye la servidumbre. Cuando es real es porque es el inmueble la que necesita esa disposición del otro. Entonces, son reales y forzosas las servidumbres de tránsito a favor de un inmueble sin comunicación suficiente con la vía pública. ¿Cuándo resulta esto? Bueno, cuando se empiezan a mensurar y subdividir los inmuebles. Entonces, ante una subdivisión puede suceder que nos quede un inmueble sin salida a la vía pública, lo que se denomina inmueble encajonado. Entonces, todos los inmuebles tienen que tener salida a la vía pública. ¿De qué manera? Bueno, a través de la servidumbre que se constituya sobre otro de los inmuebles aledaños que le permitan esa salida. ¿Cuál? El que la persona elija, ¿sí? Ahí el del titular del inmueble sirviente tiene derecho a elegir cuál de todos le va a permitir el paso. Otro tipo de servidumbre forzosa es la de acueducto, cuando es necesaria para la explotación económica, ¿sí? Entonces, el inmueble dominante necesita para la explotación agrícola ganadera mayor agua y entonces puede extraer de otro fondo que tiene
debajo un cauce de agua en las profundidades, ¿sí?, subterráneas, y de ahí poder tomar agua para la explotación de este otro inmueble. También puede darse el acueducto para una población, y les contaba el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, donde esto se ha dado con pueblos pequeños para poder tomar agua del pueblo aledaño. Y entonces puede ser de recibir agua extraída de las napas o degradada artificialmente. El agua degradada artificialmente es el agua que se obtiene de las lluvias, de lo que no resulte perjuicio grave para el fondo sirviente. Por supuesto que acá estamos pensando en una necesidad jurídica, pero ninguno de los dos inmuebles tiene que tener ninguna complicación. ¿Sí? Bien, y fíjense la característica, solamente cuando estamos ante situaciones de servidumbre forzosas. Se puede convenir una indemnización, porque la persona del inmueble dominante está obligado a ceder el paso, a soportar el acueducto, la cañería. Entonces, en ese caso, existe la posibilidad de una indemnización. La acción para reclamar la servidumbre forzosa es imprescriptible. Esto es muy importante, ¿sí? Es imprescriptible. Bien. Retornamos a la clasificación de reales y personales. La servidumbre, cuando sea real, va a tener la característica de ser perpetua, pero bien que también se puede limitar en el tiempo. Entonces va a ser una presunción legal iuris tantum. En caso de que se diga, no, en realidad se pactó que fuera por el término de 20 años, hay que ir al título constitutivo y fijarse qué cláusula se ha dispuesto en cuanto a el término de duración de esa servidumbre. Cuando estamos ante las servidumbres, bueno, esperen que me faltó decir algo, en las reales es inherente al inmueble, ¿no? Esa necesidad, no tiene agua, bueno, es inherente al inmueble poder tomar agua para que sea productivo el inmueble. En las personales no tiene que ver con una inherencia al inmueble, sino a la persona. Ahí es la persona la que tiene alguna característica que por algo quiere constituir esa servidumbre. Hace muchos años daba para una tesis de especialización el ejemplo de la constitución personal cuando el titular del inmueble sirviente le tiene pánico a los animales del vecino. Entonces prefiere no salir más por el frente que da a la calle, imaginemos calle 8, y prefiere salir por 49 y entonces constituye una servidumbre de paso con su otro vecino para evitar el cruce con esos animales. Acá el problema es de esa persona, no son los animales, inclusive tienen bozal puesto, pero la persona les tiene pánico, entonces puede por sus características personales constituir esa servidumbre. Acá no es que haya indemnización, acá se puede pactar un valor, porque entonces, ¿por qué tendría la persona del inmueble dominante tolerar el pánico del otro? ¿Se entiende? Entonces, aquí se puede pactar un valor. Bien, son limitadas en el tiempo, y en caso de duda, limitadas en el tiempo, tanto porque sea vitalicio, hasta tanto esa persona viva, o inclusive se mude, porque si se muda, también se extingue el propósito. Bueno, esta clasificación de continuas y discontinuas era del código de Vélez, aparentes y no aparentes, ya no están más. Contratación, onerosa o gratuita. Título. Recuerden que la fuente es contractual. Y cuando es forzosa podemos decir que es legal, porque es la ley la que la establece, pero no deja también de necesitarse
esa escritura pública por la cual una persona le otorga al otro las facultades de pasar por su inmueble, ¿sí? Es cierto que es la ley la que lo impone, pero a diferencia, por ejemplo, del derecho real de habitación, cuando también es legal, que no es necesario que se constituya, porque lo podemos utilizar como defensa. Cuando a la persona que ha sobrevivido a su cónyuge, ¿no? Fallece el cónyuge y el que ha sobrevivido al otro continúa viviendo y habitando ese inmueble. No necesita constituir el derecho real de habitación, porque la ley ya lo prevé, que es ese supuesto fáctico. Fallecido el cónyuge, el cónyuge supérstite podrá habitar el inmueble con el derecho real de habitación de manera vitalicia. Entonces, ahí no se constituye. Ahora bien, ¿qué pasa si de pronto herederos, y el típico caso son los hijos del otro matrimonio, le dicen, señora, usted se tiene que ir, papá falleció y esta es nuestra casa? Bueno, ahí se opone, pero se opone como defensa, ¿sí? No para constituir el derecho real. El derecho real ya existe, porque nació con la ley. En este caso, si bien nace, porque la ley va a determinar cuándo la necesidad es jurídica, y tenemos entonces estos supuestos: servidumbre de paso, si el inmueble está encajonado o no tiene salida a la vía pública; de acueducto, ya sea que sea por cañerías o por tomar aguas, y acá se desprende que puede ser una persona o que pueda ser un poblado. De todas maneras, se tiene que constituir por escritura pública y publicitarse en el registro de la propiedad de inmueble. Entonces acá existe como esa diferencia con lo que es el nacimiento legal, como por ejemplo lo podemos ver con el condominio. El condominio con indivisión forzosa, el de los muros, todos conocemos lo que es el eje divisorio de dos inmuebles, ¿no? Hasta dónde construye el vecino. Y tenemos un muro, una pared la pared medianera, ¿no? De 1,80 m. Bueno, ahí que nos está separando uno del otro. Sobre esa pared medianera recae un derecho real que la ley lo estipula, que es el condominio, con indivisión forzosa, es decir, que no les da la posibilidad de partir ese condominio que tienen sobre la medianera. Bueno, no necesita registración. Por eso decimos que esta es una excepción donde en la servidumbre, por más de que sea legal, siempre va a necesitar el acuerdo de partes vía escritura pública. La constitución puede ser onerosa o gratuita. ¿Cómo se constituye si no tenemos título y modo, verdad? Porque acá decimos, tenemos título porque tenemos la escritura pública, sí. ¿Y el modo? La tradición, ¿se puede entregar algo? Bueno, acá no va a haber tradición. Decíamos que en las servidumbres positivas, ¿se acuerdan en el 1892? Será con el primer uso, ¿sí? Entonces, cuando por primera vez pasa por el inmueble ajeno, el inmueble sirviente, ahí se dice que comenzó. Digamos que se constituye la servidumbre por escritura pública y al primer mes no circula, al segundo mes no circula, al tercero tampoco, pasaron los 10 años. Este es el ejemplo donde el titular del inmueble dominante puede acudir a la justicia y decir, no se constituyó, pasaron los 10 años, acá no hay más derecho. Bien, se puede establecer por disposición de última voluntad, esto no existe en la práctica, y bueno, decíamos por exigencia legal la que hemos visto. Nunca, jamás la servidumbre se puede constituir en sede judicial. Esta es una regla, ¿no? Los derechos reales no pueden ser constituidos en sede judicial, salvo la declaración de nocividad. Cuando un inmueble se quiere partir porque existe un condominio, el juez puede decretar suspender esa partición, pero fíjense que no se está constituyendo derecho real. Lo que está haciendo es suspender la partición, la extinción del derecho real, pero no lo constituye.
Bueno, ¿qué personas están legitimadas? Todas las que tienen un derecho real sobre cosa propia y los que se ejercen por la posesión. Entonces, el usufructuario puede constituirla, ya no el titular de uso, porque el titular de uso, recuerden que persona humana siempre, únicamente, puede constituir derechos personales, no así derechos reales. Esa es la diferencia con el usufructo. Bien, casos especiales. Nudo propietario con consentimiento del usufructuario. Sí, ahí son dos los que están dando el ok. El dueño de un inmueble hipotecado. También un inmueble que esté dado en garantía puede darse o constituirse la servidumbre, pero le va a ser inoponible al acreedor hipotecario. Es decir, que cuando se tenga que subastar por la falta de pago, no va a tener ningún problema ese acreedor hipotecario. Y se venderá libre de toda servidumbre, libre de todo gravamen. ¿Mm? Bien. Bueno, prohibición de constitución sucesiva en las servidumbres personales. Este es el mismo ejemplo que veíamos en el usufructo y también que se puede ver en el derecho de uso. ¿Por qué no se permite que sucesivamente se puedan constituir derechos reales? Es decir, una vez fallecida la persona A, detentará el derecho de servidumbre personal la persona B, y una vez que fallezca la persona B, tendrá el derecho real de servidumbre personal la persona C. Bueno, esto está prohibido porque genera una desmembración perpetua, y eso es lo que se intenta poner cota y fin, límite. ¿Vieron cuando decíamos que rige en nuestra materia el principio de exclusividad? Si bien el único derecho real exclusivo es el dominio, se intenta que los derechos reales no recaigan sobre distintas personas, porque se entiende que siempre va a haber conflicto de intereses, y ante el conflicto de intereses se produce un perjuicio en las mejoras, un perjuicio económico sobre el inmueble. ¿Mm? ¿Qué es lo que sí se permite? Que en caso de que A no pueda presentarse en la escritura pública porque es incapaz, porque no estaba ahí tendríamos un apoyo, porque no estaba en el país, bueno, no estaba estaba internado, bueno, se puede constituir a favor de B, ¿sí? Pero es uno u otro y es desde el acto constitutivo, no que se prolongue el término. Y también lo que sí se puede es la constitución conjunta y simultánea y el derecho de acrecer. Esto es lo mismo que veíamos en el usufructo, ¿sí? Esto es una regla que la podemos ver en todos los derechos reales que se ejercen sobre cosa ajena. En el usufructo, en el uso, en la habitación y en la servidumbre. Significa que dos o más personas desde el primer momento pueden ser las titulares del derecho real, que lo van a compartir y lo van a ejercer también de manera simultánea, con alícuotas, ¿verdad? Con partes indivisas. Si tenemos dos cousufructuarios, dos titulares de servidumbres, bueno, lo tendrán, en principio se presume por partes iguales, lo podrán ejercer de manera simultánea. Y el derecho de acrecer es una cláusula personal que se le puede agregar a la constitución del derecho real, que significa que al fallecer la persona, en vez de retornar las facultades al titular de dominio, acrezca a la otra persona que tiene el derecho real sobre cosa ajena. Entonces, si hay dos titulares de servidumbre y uno fallece, en vez de retornar esas facultades al titular de la servidumbre sirviente, lo mejora al otro titular de la servidumbre sirviente. ¿Se entiende? Bueno. Esto es muy importante, la transmisibilidad. Siempre que se transmite el inmueble, se transmite con la servidumbre. No puede hacerlo con independencia.
Y la servidumbre personal es intransmisible por causa de muerte, es decir, no se hereda. Por eso decimos que es vitalicia. Bueno, derechos y deberes. Extensión de la servidumbre, ejercicio, mejoras necesarias. Las mejoras, recuerden, siempre a cargo del titular del fondo dominante. Si se ejecuta por acreedores, también van a tener que tolerar el peso si la servidumbre es real. Bien. Medios especiales de extinción. Artículo 2182. La desaparición de toda utilidad para el inmueble dominante. Entonces, habíamos dicho el ejemplo del acueducto. Bueno, ahora, con el cambio climático, ese pueblo empezó a recibir aguas subterráneas, entonces no necesita más tomar del otro. Bueno, la utilidad desaparece y entonces no es más necesaria la servidumbre y se extingue. El club de campo, que tenía los servicios, bueno, finalmente fracasa, tienen un problema de expensas, deciden desafectar el conjunto inmobiliario, el club de campo, y entonces no va a haber más spa, no va a haber más cancha. Bueno, también esas servidumbres que se constituyeron se extinguen. Fíjense acá el inciso B, que tiene que ver... Perdonen, me gustaría más el otro también, el de el paso, servidumbre de paso. Imaginen que se vuelve a realizar otra relocalización de los inmuebles y entonces se abre una calle que hasta ese momento no había tenido la cesión a la administración pública. Entonces, se abre una calle más que justo conduce al inmueble que supo estar encajonado sin salida a la vía pública. Bueno, entonces ahí desaparece el motivo que deja de tener valor la servidumbre y ese es un motivo de extinción. Bueno, el inciso B del 2182 nos va a hablar del no uso por persona alguna durante 10 años por cualquier razón, ¿sí? Esto de por cualquier razón, fíjense que ya dijimos que siempre el último intérprete es el juez, la jueza. Y este de por cualquier razón, bueno, estará atento siempre a la calificación del caso puntual e interpretación que haga el juez. Ya un ejemplo vimos de donde sí había razón para que continuara. En las servidumbres personales, la muerte, claro, porque decíamos que eso extingue. Y si es persona jurídica, esto también es común a todos los derechos reales o que recaen sobre cosa ajena y el titular sea persona jurídica, donde se le impone un límite temporal de 50 años. Fíjense que de acuerdo a las leyes comerciales, el Código Comercial y la Ley General de Sociedades, las sociedades no tienen un límite temporal. Si bien por cuestiones de costumbres se estipula el 99 años, ¿lo saben esto? No tiene razón de ser. 99 es del derecho francés. Las sociedades que tenían 100 años debían tributar. Entonces, ¿cómo se constituían las sociedades? A 99 años. Nuestra ley no dice, no tiene un término, y si bien IGJ, la Inspección General de Justicia, la que registra en Cava, había estipulado el plazo de 20 años, este año se dejó sin efecto esa resolución, o 2 años atrás se dejó sin efecto la resolución, que era del 2020, justamente por eso, porque se dice, ¿cómo un registro va a imponer un límite si la misma ley no lo tiene? Bueno, la ley de fondo sí impone un límite, y es el de los 50 años. Bueno. Me gustaría ir adelante de todo para que puedan ver las imágenes ilustrativas de las servidumbres más comunes.
¿Se entendió? ¿Hay alguna consulta con respecto a esto? No tiene complejidad este derecho real. No, a mí me había quedado una duda, pero creo que tenía que ver con, si bien el derecho real no se puede embargar, pero se puede embargar el bien, ¿sí, no? Y terminará afectando a futuro la servidumbre, ¿no? ¿Sería así? Vamos a pensarlo. Inmueble del titular dominante. Antes, sí, El dominante no tiene ningún problema porque es el que extrae del otro, ¿sí? exacto. Así que ahí que vengan los embargos que vengan. Sí, sí, está claro. Embargo del titular del inmueble sirviente, el que está dejando pasar o el que está obligado a no construir en altura. Ujú. Bueno, ahí tendrá que ver si la servidumbre es personal y si se va a terminar ese acuerdo. Ahora, si la servidumbre es real, va a subsistir, porque aunque esté embargada, el embargo no pasa nada, ¿no? Estamos hablando un paso más cuando es ejecutado. Si Claro, el exacto. inmueble es ejecutado, bueno, si es real, se va a ejecutar con esa misma carga y se va a tener que tolerar, porque la razón es jurídica, es una necesidad jurídica. Ahora, si fuera estas otras donde se estipulan en raíz de las necesidades personales, querer ver el mar, bueno, ahí sí se pierde. Bueno, acá tenemos los ejemplos de las servidumbres forzosas. Fíjense hacia arriba las diferencias entre que sean las personas las que vayan a circular o las que sean los animales, pero fíjense que en ambos casos tienen un lugar por donde pasar determinado, y abajo las de extraer agua, que una puede estar a la luz del día, sin estar tapadas, a la vista, y otras de manera subterránea, pero en ambas recoge agua de otro inmueble. Bien. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de lo que es la afectación a vivienda. Esto lo dejamos por acá. Bueno, la afectación a vivienda, artículo 244 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y volvemos al tema de las cámaras. ¿Qué pasa que no estamos presentes? Perdones a los que sí están, pero insisto, los que no tienen la cámara prendida. Es obligación estar con cámara prendida. Se entiende que de 83 estudiantes, 5, 10 no puedan tener cámara. Ahí no hay problema, pero por lo menos tendría que haber 70. Y esto no es chiste. Si no, me apago yo. Damos la clase así, no hay problema. Es más, me voy a bañar, charlamos. ¿verdad? No, es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Entonces, estamos. No les gusta el hogar, no quieren mostrar dónde están con personas, hacen como hace Selene Restagnio, que pone otra imagen detrás, y si no saben poner la imagen, apagan la luz y no se ve. Pero que haya un mínimo de cara, de persona del otro lado. Bueno, gracias. Afilen sus oídos, comenzamos con vivienda. Artículo 244. Existe una obligación constitucional y, bueno, también de los tratados internacionales que nuestra nación ha ratificado, en donde se debe proteger tanto el acceso a la vivienda como también una vez que se logró acceder a la vivienda propia,
poder continuar en ese uso y goce pacífico de la vivienda. Entonces, ya desde el año 49 se había sancionado la ley 14394 que regía lo que se denominó bien de familia. El bien de familia tenía que ver con una época donde las mujeres todavía no podían ni votar. Entonces, quedaban al arbitrio de las finanzas del esposo y, por las costumbres, sabemos, patriarcales, siempre al cuidado de la familia. Entonces, si le ejecutaban el inmueble donde vivían, la mujer se quedaba no solamente sin esposo, que de pronto se iba más acomodado, sino que se quedaba sin casa y al cuidado de los hijos. Entonces, en la época del peronismo, se decide sancionar esta ley. Después, con la Revolución Francesa, cuando lo derrocan, 244. Después, cuando lo derrocan al general Perón, la ley 14394 queda vigente hasta el año 2015, donde pierde valor, pero porque es incorporado al Código Civil y Comercial. Entonces, en esta oportunidad se le cambia el nombre, porque, por suerte, la vida es dinámica y las mujeres hemos comenzado a disputar los lugares de poder, los cuidados y la igualdad. Entonces, desde que podemos trabajar, desde que podemos tener la responsabilidad parental sobre nuestros hijos, que hasta el año 87 solo la tenían los varones, bueno, se entiende que, ¿qué es familia? Vamos a seguir hablando de esa familia, de padre, madre, 2 o 3 hijos, o la familia puede ser una persona con su perrito chihuahua. O la familia puede ser el papá con sus 2 hijos. O la familia puede ser la mamá con la otra mamá y sus 3 nenas. Por eso hoy hablamos de algo más abierto, que es el derecho de las familias, y al inmueble lo corremos totalmente de lo que es la familia, porque no tiene por qué la legislación meterse en el ámbito privado y se decide regular el derecho a tener una vivienda. Artículo 14 final, derecho al acceso a la vivienda digna, de la Constitución Nacional. Bien. ¿Qué nos va a exigir el código? Una sola vivienda va a ser la que se vaya a proteger. ¿Sí? ¿Y de qué se va a proteger? Escuchen bien, porque esta es pregunta de examen. Está en el artículo 249. Justo donde nos nombra las excepciones. Entonces, escuchen y después lo leemos. Se va a proteger a través del sistema de vivienda la ejecución del inmueble toda vez que previamente se haya afectado de manera notarial o administrativa, puede ser también judicial, al sistema de vivienda. Porque el sistema de vivienda que permite que un inmueble sea amparado de la ejecución de los acreedores tiene el efecto constitutivo desde el momento en que se registra esa afectación a vivienda. Todos los créditos que tengan causa posterior a la fecha de registración no podrán ser causales de ejecución de ese inmueble por deudas. ¿Sí? Entonces, la persona titular del inmueble, lamentablemente, maneja de manera imprudente sin tener el seguro del auto. Mata a una persona. No lo hagamos tan dramático. Choca a una persona y es herida. Esa persona tiene un derecho a una indemnización. Bueno, va a trabar el embargo contra este inmueble si es el único, porque el embargo siempre se puede trabar, es una medida cautelar, la medida cautelar siempre se puede trabar. Lo que la ley no va a permitir es la ejecución del inmueble. ¿Sí? Entonces, hasta tanto
la persona no pague, pesará el inmueble, pero esa acreedora que tiene la pierna rota no puede, su derecho no es mayor al de tener una vivienda reconocido como derecho humano. ¿Mm? Bien. ¿Esto es total? No. Tenemos 4 excepciones, y 4 excepciones que se dan siempre, así que las 4 hay que conocerlas de memoria. Primera excepción, el Estado siempre cobra. Entonces, por falta de pago de impuestos, tasas o contribuciones, se embarga y se ejecuta. Atente. El pago de expensas es obligatorio porque hace a la vida del consorcio. Entonces, quien deba expensas no podrá alegar que su unidad funcional está afectada a vivienda porque perfectamente se puede ejecutar y perderse la unidad funcional por falta de pago de las expensas. Si una persona contrae un mutuo y garantiza su inmueble con una hipoteca, está cediendo para ese acreedor hipotecario su derecho de vivienda. Entonces le será inoponible cuando deje de pagar al acreedor hipotecario que esté afectado a vivienda. Es Esto un es muy... privilegio, ¿Eh? es un privilegio que le otorga la hipoteca, un privilegio al acreedor. Y fíjate que no solamente es privilegio, sino que además tiene el ius persequendi, que es propio de la estructura del derecho real, sino que además es la segunda excepción dentro del régimen de vivienda. Esto ya lo van a ver cuando vean los derechos reales de garantía, pero en países como el nuestro, donde no hay créditos, es muy importante darle garantías a aquellas personas que sí prestan créditos, ¿sí? Y las garantías siempre van a estar tendientes a que puedan ejecutar y cobrarse lo que han prestado. En esto la ley es rapaz, siempre a favor de el titular acreedor de la hipoteca. Bien. La otra, los alimentos, la cuota alimentaria. Niños, niñas y adolescentes y estudiantes hasta los 25 años tienen reconocido el derecho humano de ser alimentados por ambos progenitores. Entonces, quien incumpla con la cuota alimentaria se puede embargar y se puede ejecutar ese inmueble. Acá también vemos el derecho humano a ser alimentado hasta los 25 años. Si estudia, si no hasta la mayoría de edad, hasta los 18. Y finalmente, esto tiene que ver con trampas, si la persona que ha realizado mejoras en su inmueble y después no le pagó al corralón, al arquitecto, bueno, también va a poder ser ejecutado ese inmueble para cobrarse las mejoras realizadas y que no se han pagado. Entonces, avivadas, no. Pero fíjense que de todas maneras prima corriendo otros aspectos, porque el derecho a recibir una indemnización porque la persona no puede volver a caminar es muy importante. Sin embargo, se considera que es más valioso el derecho a tener un techo. Bueno, esas son las 4 excepciones. Me importa que sepan el artículo 248, porque este 248 es algo nuevo, y es el derecho de sustituir la afectación a otro inmueble. Esto antes no se permitía en el código no, en la 14394 no estaba previsto, y claro que la persona quedaba sujeta a vivir siempre en ese inmueble, porque era ese inmueble el que tenía la afectación a vivienda y en todo caso no se iba a poder ejecutar. Entonces, lo que se prevé hoy, a partir del 248, es que se pueda sustituir el inmueble que está afectado por otro y que continúe con la fecha primigenia de afectación, ¿sí? Para que sea inoponible a aquellos acreedores de antaño. De esto, en la provincia de Buenos Aires hay una interpretación muy restringida donde dice que solamente se permitirá si se suplanta el inmueble con la adquisición de otro,
pero es la única, no es la única, son varios los registros que tienen esta postura, pero por lo menos Cava, que también es otro de los fuertes, sostiene lo contrario, que no es así, y en mi postura también, ¿no? Que toda persona puede sustituir su inmueble sin importar si ya pertenecía a su patrimonio. Y vamos al ejemplo claro. Persona que tiene un departamentito que lo tuvo siempre en alquiler y su casa. Y porque no tiene un mango más, necesita mudarse a el monoambiente, tener mejores calidades de vida y dar en alquiler su casa para poder subsistir. Entonces, ¿qué le vamos a prohibir que pueda cambiarse, sustituir la afectación al otro inmueble? Ah, no, porque ya estaba dentro de su patrimonio, si justamente estamos hablando de alguien que no tiene recursos, que está dejando su casa y los 4 integrantes de la familia pasan a vivir al monoambiente porque no tienen un peso y van a vivir del alquiler. ¿Cómo le van a exigir la venta para la compra de otra? Perdón, ¿tenés que vivir en la casa que esté afectada o que esté registrada en el sistema de vivienda? La obligación de habitación efectiva es un requisito legal, sí. Perfecto. Y te hago una pregunta más. ¿Cómo se puede saber si un inmueble de X persona está afectado o está registrado a este sistema de vivienda? ¿Tenés que pedirlo en el registro? A través de los medios de publicidad del registro de la propiedad inmueble. Sí. Ok, gracias. Bueno, con esto damos por terminada la clase. Sepan que en las cátedras virtuales tenemos jurisprudencia, donde insisten que el criterio de la provincia de Buenos Aires es correcto, donde no se puede sustituir por otro inmueble que no sea por una adquisición nueva. Estos son los fallos Coto y Vega, solamente en la provincia de Buenos Aires, y no ha habido más. Sin embargo, en el resto del país sí ha habido otros que dicen que sí se puede sustituirle el inmueble por cualquiera, ya sea de su propio patrimonio. El fundamento es con que tenga gravámenes y lo que se quiera es perjudicar a los acreedores embargantes, ¿no? Cuando cambiamos la sustitución a otra. La realidad es que eso también se puede contemplar porque perfectamente podrían embargar el otro inmueble que también es de la propiedad. No tiene mucha razón de ser el fundamento. Bueno, nos vemos la próxima clase. La próxima clase sí va a ser presencial. Hoy no iba a la ciudad de La Plata y entonces me costaba llegar a la facultad. Pero volvemos a las clases híbridas a partir de la próxima clase, donde vamos a estar viendo derecho registral. Eso nos toca. La unidad 20, el derecho registral inmobiliario. ¿Sí? Eso entra, profe, ¿eso entra en el tercero o entra también en el Eso segundo? es del tercer parcial. Bien. Entiendo Gracias. que ya hemos dado todos los Sí. temas que se dan con las comisiones en estos parciales. Sí. Superficie, uso, habitación, usufructo me faltó decir antes, servidumbre y vivienda. Con eso tendríamos todo. Bien. ¿Tienen alguna duda sobre uso, habitación, usufructo, algo que hayamos visto acá? Profe, yo. Sí, decime, Florencia. Cuando hablan del dominio público, ¿no? Hablan del uso especial y nos hablan del permiso de uso. Y a mí me queda como raro porque dice usar la vía pública, pero hay veces que se podría revocar el uso. Pero Yo no entiendo este cómo. uso no es el derecho de uso del derecho civil. El derecho de uso del derecho civil recae únicamente sobre inmuebles privados, inclusive si es del Estado, pero no del fisco, no la plaza, no las calles. Ahí se da una concesión precaria de uso que se rige por las reglas administrativas, no por el Código Civil. El derecho real de uso tienen que entenderlo como el derecho real de usufructo, que tiene que tener alguna limitación en el título, porque si no, bajo sanción, se considera que es un derecho real de usufructo, con la característica de que la persona siempre va a ser una persona humana, nunca una persona jurídica. ¿Sí? Sí, buenísimo, gracias, profe. Bueno, de nada.
De nada. ¿Alguna otra duda? Damos por cerrado y nos vemos el próximo lunes en la universidad, en la facultad, a las 10 de la mañana. Que tengan buen Hasta luego, comienzo. profesora. Chau, chau. Buen comienzo de semana. Ya Igualmente. vienen los parciales. Chao.